yo quiero que abras tu Biblia y puedas abrir en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Bien, ¿lo tiene? Bueno, vamos a leer en el libro de Génesis. Yo me voy a limitar al versículo porque es imposible que podamos explicarte contextos de cada parte, pero sí yo quiero que puedas estar atento y poder tomar nota de cada versículo que vamos a compartir en esta mañana. Es muy importante. ¿Para qué? Para que podamos abarcar el mayor entendimiento de aplicación para nuestra vida espiritual. Mira, dice la palabra en Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que bien, usted y yo quiero que puedas verlo a todo este contexto. Imagínate que agarra tú ahora un poco de polvo en tu mano y dice que ese polvo, dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Así que ya cuando formó el hombre de la tierra, ya tenía nariz, que es el primer elemento del instrumento de nuestro aparato respiratorio. Así que cuando el primer elemento de constitución humana mundial, en todo el mundo, en el universo, el hombre, tiene una nariz, que es el primer instrumento, las fosas nasales, el primer instrumento de él. Entonces estamos viendo que no hay ningún libro en la tierra que haya explicado las capacidades que Dios, nuestro Dios creador, nos formó desde aquel momento que Él sopló. Bien, así que formó el polvo, hizo una constitución, pero cuando sopló en su nariz aliento de vida, dice que fue el hombre un ser viviente. ¿Escuchó? Así que mire, el hombre sin la respiración, sin el aliento de vida dado por Dios, no es un ser viviente. Y eso que podemos hablar, muchos temas, vamos a decir, traducciones, como la traducción Kadosh, la traducción Oro, la Torre Amat, cada una de ellas, en ese versículo menciona, dice que convirtió al hombre en un alma viviente. Uno dice que fue el hombre un ser viviente, que terminábamos de leer, pero la versión Oro, que es de la traducción iberoamericana más antigua, dice, y quedó hecho el hombre viviente con un alma racional. Bueno, entonces vemos que todos están dando a entender que las capacidades del hombre a través del hálito empezó a ser constituido el hombre para poder funcionar. Así que solamente menciona la nariz, no menciona los ojos, no menciona la boca, no menciona los oídos, pero en esa constitución del ser humano, como hoy te ves, sabes que cuando formó al hombre completo. No le fue dando después el aparato digestivo, no solo le dio primero el aparato respiratorio. Así que cuando nosotros no tenemos la capacidad de abarcar y poder contender por la fe de que nuestro Dios ha sido tan perfecto, ¿por qué? Porque no hemos entrado en las profundidades del entendimiento de la constitución humana. Cuando yo no tengo los elementos de la constitución humana que ha sido tan perfecto y que ningún libro de todos los escritos en el mundo no hablan al respecto, solamente lo habla la Biblia, entonces tenemos que tener ya en este tiempo, usted como creyente y aún aquellos que todavía están dudando si existe un Dios creador, yo le digo en el nombre de Jesús, hoy no tendría que tener usted ninguna duda, porque usted respira por instinto. ¿Y sabe qué significa respirar por instinto? Es por un instinto, es algo, es una acción en nosotros que es totalmente inconsciente, que no se da cuenta del alcance de los actos. No te das cuenta, eso es una parte inconsciente, que no está tú pensando y tu conciencia activada para ver, voy a tomar aire ahora, la voy a inhalar y la voy a exhalar. La voy a inhalar, la voy a exhalar. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hasta ese hábito
hasta ese comportamiento del hombre, Dios lo hizo solo en nuestro instinto. Así que nosotros respiramos gracias al hálito que Dios nos formó, pero también Él hizo el proceso dentro, en esa respiración, en ese aliento de vida que dice la palabra, empezó a darle ¿qué? Una forma de vida. Así que empezó a formar la vida del hombre. Y sí podemos decir que la laringe, que la tráquea, que después cuando se abre, la tráquea se abre a 2 bronquios, después están los bronquiolos, después están los alvéolos, y después tenemos el diafragma debajo de los pulmones, que todo eso sería la capacidad, vamos a decir, toda la parte de elementos y instrumentos que Dios nos puso para que nosotros podamos tener la capacidad de poder respirar. Pero en ese procedimiento de formación, el aliento de vida, a la cual nosotros no nos damos cuenta, pasa de que qué vida yo le doy a través de aquel que me la proporcionó. Entonces empezamos a ver que ya tenemos mayores responsabilidades de que cuando yo voy a la iglesia y me dice, mira que tenés que hacer una vida cristiana, tienes que buscar a Dios, orar, estar buscando el conocimiento de la Escritura y poder tener una vida espiritual agradable a Dios, apartarte del pecado, apartarte de todos los errores que puede estar impidiendo el crecimiento espiritual, pero no nos estamos dando cuenta que es obligatorio hasta el plan divino para que la humanidad pueda vivir en su plena plenitud, es que nosotros podamos tener un acercamiento a la vida espiritual del hálito de vida. Si yo no tengo un acercamiento al hálito de vida, que vendría a ser a través de ese hálito, porque la Escritura, tenemos que ver una cosa, aquí en el hálito de vida está proporcionado. Formó el barro, con el polvo está el cuerpo. Pero lo curioso, que con el hálito de vida formó el alma, porque dice que formó el hombre un ser viviente con alma racional. Y le dio su espíritu. Así que él formó la tricotomía del hombre en cuerpo y alma y espíritu. Pero si yo en eso... pastor, ¿por qué esto? Sabe que estoy luchando, montones de problemas tengo en mi casa y usted me está hablando de algo tan insignificante. ¿Sabe que cuando yo entienda este plan, usted se va a dar cuenta cuántas cosas han llegado a la instancia de que usted pueda estar viviendo en un momento de dolor profundo y de riesgo por falta de conocer esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando conocemos, cuando se nos revela el plan de la creación del hombre, que tenemos un hálito de vida, un hálito que es un aire que sopla y entra a andar dentro nuestro, pero conforme a nuestras capacidades. Usted debe saber que tiene una capacidad pulmonar sin funcionamiento de 150 mililitros, pero lo más grandioso, que se multiplica cuando nosotros entendemos que nuestra capacidad pulmonar es de 4.500 mililitros. Mire qué multiplicación. Pero ¿quién lo hace? Los alvéolos que están en los pulmones, ellos tienen ese proceso, esa maravillosa forma, que hay más de unos 300 millones de alvéolos que están queriendo captar toda la parte, pero si yo tengo que hacerla funcionar. Si yo no tengo la capacidad de entender cuál es el procedimiento de inhalar y exhalar y qué proceso hace con el nitrógeno, con el oxígeno, con el anhídrido carbónico, qué es lo que hace, todos esos mecanismos, yo estoy perdiendo, ¿sabe qué? Uno de los fundamentos más importantes, porque cuando nosotros estamos en una situación adversa, una situación peligrosa, usted empieza a entrar en los peligros. ¿Sabe de cuáles? De la falta del aliento de vida. El aliento de vida la va perdiendo en su capacidad vital. Uy, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor, cuando yo estoy mal? Justamente, cuando tú te acercas al hálito de vida,
al que te tiene que dar, el que te dio el comienzo, pero después viviste muchos años por la maravillosa gracia divina de Dios, del plan divino eterno de Dios en el hombre, para que pudiera respirar a través de su inconsciente sin darse cuenta de sus actos. ¿Sabes qué? Cuando te acercas a Dios, empiezas a ver a tus capacidades espirituales, de las cuales son las únicas que pueden inyectar oxígeno a tu vida. Tú sabes que la mayor cantidad de enfermedades en el mundo son por falta de oxígeno en las células. Entonces, cuando yo entiendo este puntito que yo le dije aquí, entonces empezamos a tener la respuesta de la mayoría de enfermedades en el hombre. Pues lo hemos dicho de una forma, es el pecado. Sí, pero porque dice que en vez de preferir la luz, prefirieron las tinieblas. Yo le digo una cosa, está perfecto, pero entonces es que la irrupción del aliento de vida a través de introducirnos en atmósferas que no son las favorables para que nuestra vida de respiración, de inhalación y exhalación y aún de todo el mecanismo respiratorio pueda estar conforme, completo, funcionando perfectamente, entonces empezamos a ver que yo teniendo cuidado de mi vida espiritual en aquel que me dio el aliento de vida, yo soy una de las personas con menos riesgo de poder tener ningún tipo de enfermedad. Puedo estar libre de todo riesgo de enfermedad. ¿Sabe de qué? De teniendo una buena respiración. Y empezamos aquí. Teniendo buena respiración es darle lugar a aquel que nos dio la respiración. Es darle aquel lugar a aquel que nos dio el aliento de vida. Y entonces ahí empieza a que yo tengo que conocer la palabra de Dios. Dios me está instando de que tener que nosotros empezar a evolucionar nuestro entendimiento y nuestras capacidades, abrirla en el espectro mayor. Pensamos que somos hombre o mujer por milagro de Dios, claro, pero no vemos que tenemos que estudiar nuestras capacidades de las cuales nos proporcionó y a las cuales que le estamos descuidando, cuáles son las consecuencias. Usted cuando está afligido, usted tiene una aflicción en su interior. Usted tiene una angustia que su pecho se hunde y recién cuando viene alguien, ora por usted y el Señor le quita la opresión, la aflicción, lo que sea por medio del Espíritu, usted empieza a respirar con una aceleración diferente hasta el momento que vino esa oración impartida por un ministro o por una madre a un hijo. O por un familiar, el que sea, no necesariamente tiene que ser un ministro. Usted con confianza a Dios y agradando a Dios, usted puede imponer las manos a sus hijos. Pero ¿qué empieza a ver aquí? Si el mecanismo que Dios dejó natural en el funcionamiento de la respiración, y cuando nos falta y nos sentimos asfixiados, porque ¿sabe qué? Porque partes del equipo, del aparato respiratorio no está funcionando. Recuérdese que vamos a empezar al revés ahora. Diafragma, que es lo que está por debajo de los pulmones. Los pulmones, los bronquiolos, los alvéolos y los bronquios, la tráquea, la laringe y la fosa nasal y la nariz. Ahí estamos todos constituidos. Pero cuando empezamos a ver esto, que hay algo que de esas áreas no están funcionando correctamente, ¿cuál es la causa? ¿Sabes que cuando estás en angustia y aflicción, tus lapsos de respiración son casi un 50% menos? Por eso que es muy fácil introducirnos en un área depresiva. ¿Sabe por qué? Porque la depresión, la falta de oxígeno le hace que su cerebro empiece a no tener visión y entendimiento, sino que baja un manto de confusión. Una persona en esa instancia corre riesgo aún de pensamientos totalmente fuera del orden divino. ¿Por qué? Porque no desea, porque le falta respiración, le falta el oxígeno que necesita su cerebro para que pueda tener una serenidad,
estar contenida, un contentamiento. Por eso que los momentos de euforia o los momentos de tristeza, usted verá que el funcionamiento de los jóvenes, los adultos, los mayores, todas sus capacidades vitales en cuanto a su respiración, inhalación y exhalación son totalmente diferentes a cuando es una persona depresiva, a cuando es una persona alegre. ¿Sabe qué hace? En la alegría sus capacidades se multiplican, se ensanchan. ¿Pero por qué? Porque un aire trae otro mayor, pero no una alegría de que estés borracho y alegre festejando. No, no. Una alegría, estamos hablando de los elementos circunstanciales de luz que te rodea y al cual tenés un temperamento alegre por tus capacidades de receptar de cómo vivir dentro de los ordenamientos divinos que Dios estableció para que la humanidad viviera. ¿Estamos bien? Qué complicado que ha venido pastor hoy hablando de este tema. Yo le digo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que este tema, cuando me lo dijo que faltaba aliento de vida, la iglesia está pasando por esa etapa? Hay una falta de aliento de vida porque no están cerca de aquel que le dio el aliento de vida para vivir. Como fue tantos años, pensamos que no estamos nosotros siendo responsables, a que tenemos que ir a Él, a la fuente de agua divina, que es la fuente inagotable de la plenitud para que viva el hombre. Entonces ahí empezamos a tener un ordenamiento. Cuando empezamos que ese aliento es una inspiración divina, es algo que empieza a formar el hálito, ese soplo de vida como respiración, empezamos a ver que lo que Dios ha hecho en esa expresión de su inhalación, de decir que sopló, cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, y fue un alma, un hombre, un ser viviente el hombre. Así que solamente la respiración empezó a hacer que funcionara el hombre. Y si yo no tengo a quién, de qué forma estoy respirando, medite un poquito. ¿Qué atmósfera respira en su casa? La atmósfera, si hay problemas, si hay dificultades, hay problemas de salud, hay necesidades en cuanto a falta de trabajo, hay muchos sinnúmeros de cosas. Cada uno de ellos, la opresión astuta del sistema hace que te quite aliento de vida. Pero si tu aliento de vida depende de Dios, aunque esas circunstancias estén viviendo, rodeándote y aún queriéndote querer destruir y detener en el plan eterno de Dios, cuando tu fuente de aliento de vida, que es a través del Espíritu Santo divino de Dios, empezamos a ver cuál importante este tiempo no solo es buscar a Dios para salvación, sino para poder vivir en plenitud todos los días de mi vida. Ya no es solo para buscarlo a Dios para salvación. La gente le hemos dado un evangelio totalmente como diciendo, bueno, la finalidad es aquella. No, ¿sabe qué? Uno piensa, ahora que vienen las vacaciones, mucha gente, ¿sabe qué? Cuando llega a destino es cuando piensa que recién comienzan las vacaciones. Y ese es el peor error que puede cometer un hombre, porque ¿sabe qué? Apresura, hasta discute con sus hijos, discute con su esposa, discute con su esposo, discute con todo, prepara la maleta, no te dije, no te faltó aquello, te faltó lo otro, empiezan a discutir y no se dan cuenta que se empezaron las vacaciones. Y piensan que en el transcurso del camino empiezan a gritar, a decirse cosas, y cuando llegan, piensan que ahí comienzan las vacaciones. No es así. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de entender que nosotros el camino no es solo la salvación, yo tengo que vivir con la plenitud hoy. Hoy, al no decirme que yo dependo, mi aliento de vida, el poder de conocer el plan divino de Dios en cuanto son todo para que pueda vivir en plenitud, sin ningún tipo de enfermedad. Pastor, sí. ¿Sabe que si usted ve las causas de enfermedades? Me he tomado mucho tiempo y sería imposible hablarle y no quiero salir del tema. Pero la mayoría
escúchele usted atentamente, la mayoría de las enfermedades es por falta de luz en las células y de oxígeno. Así que, si el aliento de vida es mi Dios, que me da el aliento de vida para vivir, que es el oxígeno que Él me introdujo para que yo pueda vivir el ciclo de respiración y poder entrar, y me lo formó Dios dentro mío, y actúa y funciona inconscientemente. No, es Él el que le da el establecimiento del movimiento de vida en nosotros. Entonces, y dice que Jesús era la luz de los hombres. Y si vemos que la mayoría de enfermedades en el mundo es por falta de luz en las células, entonces la respuesta es muy sencilla. La humanidad entera, cuando entra a tomar de ese aliento de vida, pero en el plan no de solo de salvación, sino en el plan perfecto que Dios formó para la humanidad, para que pudiera vivir en plenitud desde el primer día de nacimiento. Es importante. Usted quiere que le hable una palabra, que la levante en fe. Esto es más importante que eso. Porque nosotros ni siquiera nos hemos detenido a esto. No hemos sacado ni siquiera a pensar que con solo el hecho de comenzar dentro del ordenamiento del plan divino, podemos no solo ir peleando para la salvación. Solamente ya disfrutas tu vida ahora. Hoy en el tiempo presente, aunque mañana te vayas o te vayas el año que viene, pero tenés que disfrutar la plenitud en Cristo. Es horrible no darle la respuesta al pueblo de Dios, qué es lo que necesita hacer. Pastor, si ya sabemos que tenemos que buscar a Dios, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Es triste, ¿sabe? Es triste que usted no pueda estar teniendo el entendimiento del plan divino de Dios. Por eso que el aliento de vida, mire lo que dice, vamos a ir Eclesiastés, mire lo que dice Eclesiastés, que me llamó curiosidad, y hay otro versículo que me gustaría compartir con usted. Busque Eclesiastés 3:19, a ver, creo que era, sí, a ver. Mire, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. ¿Usted se dio cuenta? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Acá está diciendo algo muy clarito. Una misma respiración tienen todos. Así que la humanidad entera ni siquiera se ha dado cuenta que tiene que agradecer al único Dios creador del universo, que el único que ha escrito en la palabra de Dios cómo está constituido el hombre. ¿Cómo puede vivir el hombre? ¿Está comprendiendo? ¿O le tendría que agregar algo más? Mire. Vaya a Job. Es precioso lo que dice Job. Job 34:14. ¿Sabe que Job, Eclesiastés, mire qué libro que estamos leyendo? Estamos hablando de Génesis, que es la creación, que es revelada por Dios. Estamos hablando de Eclesiastés, que fue el predicador, el hombre más sabio que existió de los reyes en un momento de Israel. Y ahora estamos hablando de Job, que es uno de los libros de sabiduría más importante, y el primer, dice que los entendidos teólogos dicen que es el primer libro escrito antes que el libro de lo que escribiera Moisés. Así que ¿es importante? Sí, claro, porque si Job, un hombre de esa estatura, de esas capacidades de entendimiento que Dios lo llevó a padecer una circunstancia tan importante que era para la enseñanza de la humanidad, nos dejó un legado maravilloso. Cada uno de los hombres que aparecen en la palabra de Dios nos dejan un legado para que nosotros nos apropiemos de los beneficios de todos sus procesos, nosotros apropiarnos y no tener que pasar por procesos más profundos y estar llegando sin llegar con aliento. Por eso que Dios dejó la escritura para que sea una guía. Mire lo que dice Job 34 del libro de Job. Vamos a leer del versículo 13. Dice así: ¿Quién visitó por él la tierra
¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él, escuche bien, acá está hablando Job. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Escuchó? Mire, se lo voy a leer de vuelta. Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Estás conmigo? Entonces acá le estoy dando la respuesta más importante. Si Dios dice, bueno, ahora mismo te quiero llevar, llevo el espíritu, llevo el aliento de vida y tu cuerpito se va al polvo. Porque del polvo yo te tomé y te formé. Así que es perfecto. La humanidad entera no lo sabe. La humanidad entera está hablando del Big Bang, está hablando de la evolución, está hablando de cuántas cosas que ninguna y son teorías. Acá no le estamos, la escritura, la palabra de Dios no habla de ninguna teoría. Lo dice como establecido único y perfecto. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que dudar en esta altura si su Dios podrá hacer lo imposible en su vida. Sí, porque le puede dar un soplo de vida que le pueda expulsar todos los virus que tiene y dejarla completamente sana. Pero ¿usted se acerca con esa confianza a Dios? Que el que tiene el hálito de vida, el que le formó el hálito, el que le dio, el que le sopló, le puede dar capacidades para que su vida se haga en un instante, explote por dentro y la potencia de luz y el oxígeno del aliento de vida pueda darle una potencia de eternidad a su cuerpo. Dice la Escritura que como somos tan frágiles del polvo, dice que seremos transformados en el aire. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos celestiales, porque el cuerpo mortal no puede resistir lo corruptible con lo incorruptible. Pastor, si estamos rodeados de fiesta y estamos viendo una atmósfera de cosas, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que el año que viene usted empiece con un aliento de vida nuevo. Si es que hoy se da cuenta de dónde es, por qué usted está en pie hoy. Y si usted no le ha agradecido a Dios porque hoy está en pie, por más que tenga 1.000.000 de problemas, cuando usted se acerca a Dios, la luz de Dios le va a iluminar su entendimiento, su capacidad de poder darle solución. Porque la confusión de la atmósfera opresora que maneja el enemigo astutamente es que usted esté envuelto en oscuridad y en tiniebla y no le resplandezca la luz de la palabra divina de Dios. Así dice la Escritura, que el enemigo encegueció el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué hace falta? Que nosotros, que somos instrumentos en la mano de Dios, darnos cuenta de nuestras capacidades que tenemos dadas por el único que lo dice. Y no hay libro en la tierra. Por eso que, mire lo que dice este hombre curioso, para que la gente pueda ampliar sus conocimientos de la Escritura. Mire lo que dice en el capítulo 12 de Eclesiastés. Es algo maravilloso lo que dice. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y son como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de todo esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Escuche, no hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Para qué hacer tantos libros si yo en el libro de la vida tengo todo descrito cómo puede vivir la plenitud de la humanidad?
¿Está comprendiendo? No hay fin de hacer muchos libros. ¿Sabe cuántos libros se han hecho de la Biblia paralelamente repitiendo lo que dice, pero con referencia de otro? Filosóficamente, porque técnicamente, científicamente, le han sacado todo de la Biblia y ninguno tiene nada menos la estatura de sabiduría y de madurez de decir, sí, un conocimiento que decía la Escritura me despertó en mi interior y dije, no, acá hay algo que no puede ser. Y empezó a investigar. Y sabe que casi todos los científicos han tenido que ir a la Biblia. Todos los científicos han tenido que ir a la Biblia. Así que, inclusive, los astrónomos, aquellos que están descubriendo que había estrellas hace millones de años, ¿sabe quién le puso el nombre a las estrellas? Nuestro Dios. Eso está en el libro de Job. Las Pléyades están inscritas en los cielos. Así que entonces la Osa Mayor está puesta ya, ¿sabe cuántos años inscrita? Hace casi 5.000 años y los hombres lo descubrieron hace 200. Y le repiten el nombre. Entonces tenemos que depositar confianza en el Dios creador de los cielos y la tierra, que un día te dio aliento de vida. Que sin ese aliento de vida Él te lo saca y tú quedas polvo. ¡Uy! Así que, entonces le tengo que deber un favor a Dios. No, Dios no lo hace por favor, Dios lo hizo por amor. Para que la humanidad pudiera tomarse de todos los beneficios del plan eterno que está en su hálito de vida, que es su espíritu. ¿Sabe que hay algo maravilloso? Porque sin poder entender esto, por eso que el enemigo, usted lo ve en la Escritura, sabe que el pueblo de Israel vivió una experiencia maravillosa. ¿Se acuerda? Las 10 plagas, después le abrió el Mar Rojo, después le dio codornices que le trajo por un viento, le trajo codornices cuando querían carne, le sacó agua de la roca, le majó maná del cielo, pan del cielo, que cada día le daba para recoger, y al otro día tenían de vuelta pan fresco para comer. Todo eso se enteró toda la población que rondaba por alrededor de Egipto, y todo por el Arabá. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Moisés no pudo entrar al pueblo de Dios porque no lo santificó a Dios, cuando aquel día que golpeó la roca en vez de decirle que diera agua. Así que, ¿qué pasó? ¿Sabe que los enemigos de Israel, dice que les faltó aliento? Escuche. Le faltó aliento y quedaron desanimados con un corazón turbado por lo que había hecho. Pero cuando lo había hecho, escuche bien, se habían enterado de lo que había hecho en Egipto. Pero cuando el río Jordán se puso en seco, cuando pisaron los sacerdotes con el arca del pacto, se secó el Jordán. Los enemigos de Israel, ¿saben qué hicieron? Claudicaron, quedaron sin aliento. Fue tan el sin aliento que quedaron que Josué derribó y ganó la batalla a 31 reinos. Entonces es tan importante de qué lado está el aliento. Si usted tiene, los enemigos van a temblar ante su presencia. Usted tiene que tomarse de las armas que está en el Espíritu Santo divino de Dios. Si yo no tengo los elementos que Dios está poniendo en nada menos la vida plena del poder del Espíritu Santo, imposible, porque Jesús dice, la Escritura, en Juan 20:22, permítame decirle, mire, para que usted pueda entender la magnitud de lo que Dios, Jesús, nuestro Padre dejó establecido en la Escritura. Hay algo, amado de Dios, que usted debe saber y hacerlo. No debe solamente vivir de oída. Usted tiene que ser un hacedor de la palabra. Mire lo que dice Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, dice, 20:21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló. Jesús está ahora diciendo, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieron los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Bien, ¿escuchó lo que dice ahí? Recibid, dice. Recibid. Entonces, recibid el Espíritu Santo.
¿Le dijo algún detalle más? Acá hay algo muy profundo. Porque si yo no entiendo, cuando yo recibo el Espíritu Santo, creo que ya está todo, yo tengo que darle el lugar al Espíritu Santo en mí. ¿Por qué Jesús en el último, faltando el último prácticamente capítulo, que serían pocos días, porque él estuvo 40 días después de resucitar, tuvo 40 días mostrando sus huellas dubitales que la podían ver, que aún el de Tomás tan incrédulo que le hizo meter la mano en su llaga, ¿se acuerda? Le mostró sus manos, Jesús. Pero en esos días, el día 40, nada menos, él le dijo que iba a que, en el libro de los Hechos, ¿qué dice la Escritura? Que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo divino de Dios. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria. Pero entonces, ¿qué le dio? ¿Por qué le dio el Espíritu Santo? Y después le dio el poder. ¿Se da cuenta que son dos cosas distintas? La iglesia ha creído que el Espíritu Santo puede hacer todo por gracia divina, como es el hálito de vida. Porque como respiramos inconscientemente, creemos que el Espíritu Santo, nosotros unido nuestro espíritu con el Espíritu Santo no va a hacer nada en desacuerdo de lo que tú hagas tus actos. ¿Cómo, pastor, es eso? La voluntad que está en el alma cuando está regenerada y está sometida al señorío de Cristo por medio del hombre, el Espíritu de nuevo, nacido de nuevo, que solamente tiene orden divina del Espíritu Santo, ese hombre tiene la capacidad de que el Espíritu Santo lo va a respaldar en cada acto. Pero algo que no está de acuerdo, el Espíritu Santo no lo hace. Y algo que tú no movilices, aún siendo bueno, tampoco lo va a hacer. Lo importante es que tú tengas la capacidad de que tu hálito de vida, en tu hálito de vida, estés funcionando las capacidades del hálito de vida del Dios Creador, que es su Espíritu Santo. Cuando vos tenés la capacidad de entender el aliento de vida del Dios Creador en cuanto a la vida del Espíritu Santo que empieza a morar en vosotros, entonces empezás a caminar con un ordenamiento y un pensamiento totalmente distinto. Por eso que cuando nos llevan a Cristo a través de una evangelización de solamente que estar con el interés de sumar almas sin darnos cuenta que esas almas pueden apostatar de la fe si yo no le doy el diseño correcto, al poco tiempo se pueden dejar el evangelio. ¿Por qué? Porque no le entregamos el conocimiento del plan eterno divino de Dios, que es perfecto. Entonces yo tengo que tener una gran responsabilidad. ¿Por qué Jesús se va a decir que te entrego el Espíritu Santo? Y a los 2 días, 3 días, en los 120 días en el libro de los Hechos, vino en el día Pentecostés. Ahí está, mire cuántos días. Capaz a los 2 o los 3 días que le sopló Jesús, después fueron recién llenos del Espíritu Santo. ¿Pero con qué? Con el poder. Necesita la iglesia el poder del Espíritu Santo. Ah, pastor, pues sí, muchas veces escuchamos, yo tengo el Espíritu Santo, pastor. Claro, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene el poder del Espíritu Santo funcionando en usted. Entonces hay cosas que no estamos haciendo, ordenando, no le estamos dando las capacidades, no le estamos dando el fundamento, no le ponemos los principios escriturales y aún negamos la verdad, porque hay palabras cuando no las creemos, estamos rompiendo toda la estructura de fundamento para que esté consolidado en ser un verdadero cristiano. Para ser un verdadero cristiano, yo debo obedecer a Cristo. Debo tener nada menos que la palabra, yo no la rechace. Ah, esta no me encaja porque no la puedo poner, porque no la entendí. No, el Espíritu Santo te enseñaría todas las cosas. El Espíritu Santo te guiaría toda verdad. El Espíritu Santo te enseñaría lo que ha de venir. El Espíritu Santo estaría contigo hasta el fin. Entonces, ¿por qué la iglesia está así? Porque el hálito de vida no se han dado cuenta quién se los dio. Y que para que permanezca ese hálito de vida, la fortaleza de los siglos en ti, tiene que haber una comunión de intimidad con aquel que te dio el hálito de vida. Pero para que puedas recibir el poder del hálito de vida del Espíritu Santo divino de Dios, tienes que tener el fundamento escritural de la palabra y el diseño correcto
para poder edificarte como casa de Dios. Si no, es imposible. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si usted lo puede ver en el libro de Ezequiel, que le dijo a Ezequiel, ¿se acuerda? Profetiza sobre estos huesos secos. Y dice, ¿qué pasó primero? Primero, los huesos se juntaron. Segundo, pusieron los tendones. Después subió la carne. Después subió la piel. Pero dice, y en ellos no había espíritu. Pero espíritu con minúscula. En ellos no había aliento de vida. Entonces dice, y le había preguntado Dios a Ezequiel, el profeta, ¿vivirán estos huesos? Solamente tú lo sabes, porque Él es el que tiene el hálito de vida. Tú quieres hacer vivir, Dios hará vida. Pero el hombre que rechace a Dios, imposible que Dios pueda hacer algo más por él. ¿Está conmigo? Por eso que es tiempo de que la humanidad entera se deje de dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¡Ay! Y le ponen cualquier nombre a Dios. Hay uno solo. Hay uno solo. Ese es el creador del universo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el único Dios verdadero, el Elohim Adonai, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. El Creador, el Altísimo, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Señor y Rey, Señor de la tierra. Hay un solo Dios. ¿Por qué dudáis? ¿Por qué no tenéis fe? Shama Hatarán Dishia. Mucha gente quiere hablar de fe, y lo triste es que ni siquiera tienen el espíritu para hablar de fe. Porque el espíritu habla solo. No necesitas hablar de fe. Tienes que mover y quebrar tus estructuras de religiosidad. Shaka Sitirime Kanda. Hay mucha gente que ama a Dios. Pero lo importante que te pide Dios, comunión, intimidad y vida llena de la vida, del aliento de vida. Que el Espíritu Santo pueda tener funcionando el poder de Él en tu vida. Ahí sí podrás ver la gloria de Dios en la manifestación de la fe. Imposible poder el hombre estar alcanzando el sueño del Padre. Por eso que estamos atentos. Hay un tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Es peligroso? Sí. Mira. Ya falta tan poco que vamos a ir al libro de Daniel. Y mire qué puedes ver en el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel 10:15. Mientras me decías estas palabras, vamos a leer un poquito para atrás. Dice, acá está, 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Bien, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días, para este tiempo, para el tiempo profético de la iglesia. Está hablando el capítulo 10 del libro de Daniel para el tiempo presente. Mientras me decía esta palabra, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mi Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedan fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Cuando está la presencia divina, una esencia divinal, delante de la presencia, Él es el que absorba la fuerza de nuestro espíritu, la absorba esa. ¿Pero para qué? ¿Para quitártela? No. Mira lo que aconteció después. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate. ¿Y qué le dice? Y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor,
porque me has fortalecido. ¿Dónde está la fortaleza de los siglos? ¿Dónde está la fortaleza? Aliéntate, le dice. Fortaleciéndote, esfuérzate y aliéntate. ¿Dónde tienes que ir a buscar aliento? Tienes que ir a buscar aliento al médico, tienes que ir a buscar aliento a tu vecino, a tu amigo, a tu conocido, a tu hermano. ¿Dónde tienes que ir a buscar aliento? El único que tiene el aliento de vida para que te vuelva a dar la fortaleza de los siglos es nuestro Dios, creador del universo. ¿Dónde estás buscando? No busques en la religión, no busques en las dominaciones, porque ahí no está Dios. Y lo que te quieran entregar, seguro que te puede hasta dañar si no te alejas de su lugar. Tienes que buscar donde esté el aliento de vida, donde está el poder del Espíritu Santo Divino de Dios. Hay hombres y mujeres que serán determinados por Dios. Si hoy no se levanta, se despierta y quiebra toda la estructura de religión, porque el hálito de vida no está en la iglesia, porque no está el poder del Espíritu del hálito de vida, que es el Espíritu Santo Divino de Dios. Tenemos que tener temor reverente para que el aliento de vida pueda levantar generaciones de hombres y mujeres, ponerlo en posición. Amado de Dios, usted cuando inhala sus capacidades, de su capacidad de respiración, su capacidad vital que debe tener, imagínese que los llene del poder del Espíritu Santo. Usted orará por los enfermos y los sacatarán la llama, y los hombres y enfermos sanarán. Shaya Mashiach, alabado sea todo para la gloria de Dios. ¿Sabes cuántas personas vi sanar? ¿Sabes cuántas personas que cuando se veían de lejos a los hombres llenos del Espíritu Santo, los demonios decían, a este lo conozco, y se empezaba a retorcer porque tenían miedo a la presencia del poder, del aliento de vida que es el Espíritu Santo Divino de Dios? ¿Dónde tienes que buscarlo? Búscalo en la intimidad. ¡Es tiempo! Amado de Dios, el Señor viene pronto. ¿Sabe qué? Aunque sienta que es una exhortación, Dios te ama. Iglesia, yo nací en una iglesia que se movían las moscas y se escuchaba el ruido de la mosca que estaba a 20 metros atrás. Porque el Espíritu Santo lo ataban. Al Espíritu Santo no lo dejaban hablar. Al Espíritu Santo no tenía lugar en esa iglesia, pero la iglesia, las paredes y los asientos estaban muy bonitos, pero la presencia divina de Dios no estaba en ese lugar. Y aún cuando se quería manifestar, la echaban. Amado de Dios, iglesia de Jesucristo, despierta.